Bueno, entonces esta es la clase correspondiente al día miércoles, 1 de abril, para el curso de lógica matemática. Muy bien. Entonces, vamos a conversar un poco acerca de espacios vectoriales. Nosotros ya habíamos hecho un repaso sobre espacios vectoriales. Habíamos dejado una pequeña asignación sobre matrices de rotación y habíamos definido el concepto de grupo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, los espacios vectoriales, como nosotros habíamos visto en clase, son estructuras matemáticas donde algún elemento se puede componer mediante la superposición de otros elementos que llamamos elementos base. Entonces, para R2, pues para el caso de R2, tenemos una base W2, que es un conjunto de los siguientes vectores, ¿cierto? Estos vectores los llamaremos vectores base. Los llamaremos vectores base y son los vectores E1 y el vector E2, ¿cierto? Muy bien. Cualquier elemento en R2 lo voy a poder escribir como la superposición, eh, como la superposición de los vectores base, como por ejemplo este elemento que aparece acá, que simplemente es un elemento en abstracto, ¿cierto? Digamos, cuando yo hablo de abstracto, yo no tengo un vector en mente particular, no tengo un vector concreto en mente, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de abstracto, entonces yo voy a decir, listo, esto es un vector con componentes B1, B2, ¿cierto? Bueno, de hecho acá hay un error en las notas, ¿cierto? Porque este vector tiene componentes B1, B2, ¿cierto? Y estos serían los vectores base, cuya superposición genera el vector V. Muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, entonces yo puedo escribir acá example, el vector V con componentes 3,4. Recuerden, le coloco transpuesto porque esto así como está, esto sería un vector fila y por definición nosotros trabajamos con vectores columna. Entonces este vector se podría expresar como V es igual a 3 en dirección EX más 4 en dirección EY. Típicamente en nuestros cursos de matemáticas, sobre todo los primeros cursos de matemáticas, nosotros estos vectores base aquí, digamos, estoy en una base cartesiana. Estos vectores base los etiquetamos como I y J. Esto sería 3i más 4j, ¿cierto? Bueno, bien. Entonces, ¿por qué les damos números en lugar de XY o XYZ? Porque resulta que algo muy interesante es que yo puedo construir eh, una estructura generalizada de bases, ¿cierto? Es decir, no solamente una base rectangular o una base cartesiana, pero pueden haber diferentes tipos de bases. Por ejemplo, una base esférica, una base cilíndrica, una base parabólica esferoidal, una base parabólica elíptica, ¿cierto? Entonces, me quedaría muy difícil asignarle a todo letras. Más bien, por ejemplo, si yo tengo la base XYZ, ¿cierto? Yo tengo la base XYZ, entonces para esta base yo puedo asignar los vectores base EX, EY, EZ. Por ejemplo, para la base R, teta y phi, yo puedo asignar los vectores base ER, E, teta y E, phi. Y estos vectores cumplen con unas características y es que para que formen una base completa deben de ser mutuamente ortonormales, ¿cierto? Entonces, muy bien. Los numeritos, por lo tanto, simplemente representan una dirección abstracta. E1 podría ser EX, podría ser ER,
podría ser E alfa dependiendo del sistema de coordenadas con el que yo quiera representar mi vector. Muy bien. Ahora vamos a mirar cuáles son las medidas dentro de un espacio vectorial, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo acá lo siguiente. Tengo V, es un vector con componentes V1 y V2, y U es un vector con componentes U1 y U2, ¿cierto? Muy bien. Nosotros definimos el producto punto, que es un caso particular del producto interior, ¿cierto? Ya les voy a explicar esto, inner product. El producto interior es realmente el caso más general, es una medida de similaridad dentro de un espacio de funciones o un espacio de vectores. Cuando yo estoy hablando de espacios euclidios, como es R2, entonces el producto interior lo llamamos producto punto. O sea que el producto punto es un caso particular del producto interior para espacios euclidios como lo es R2. R2 es un espacio euclidio porque tiene norma euclidia. Y la norma euclidia es lo que vamos a definir aquí ya más abajo en el texto. Listo. El producto punto V punto U, desde el punto de vista de vectores, se escribe con la siguiente notación. El producto punto debe de ser un número. Eso es lo primero. Si yo multiplico un vector fila por un vector columna, yo obtengo un número, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo defino el producto punto entre estos dos como V transpuesto, porque por definición y sobre todo cuando nosotros estamos pensando en software, en programación, por definición los vectores son columna. Es una convención con la que nosotros llevamos, ¿cierto? Listo. Ahora, esto por definición. Muy bien. Eh, por lo tanto, como el producto punto es conmutativo, yo también podría decir que esto es U transpuesto por V, ¿cierto? Y voy a obtener este mismo resultado, que es un número. Esto es un escalar. Por eso hay veces al producto punto se le llama también scalar product. Este escalar me está dando una información, me está diciendo V y U qué tanto se parecen. ¿Cuál es? Es una medida de semejanza que hay entre los vectores U y los vectores U, ¿cierto? Eso es lo que, en pocas palabras y más asertivamente, es el producto punto. Listo, muy bien. Ahora, vamos a definir la norma euclidia en R2. Listo. Muy bien, esto es supremamente importante. Nosotros debemos de diferenciar espacios normados y espacios no normados. Los espacios normados son espacios, los espacios normados son espacios en donde, por ejemplo, em, nosotros podemos definir una norma. Y la norma es una unidad de información que porta el vector. ¿Qué tanta información tiene el vector? Me lo dice la norma. Si el vector representa un proceso y a lo largo del tiempo, por ejemplo, cuando yo roto el vector, la norma del vector se comienza a ser más pequeña, eso lo que significa es que eh, dentro de ese proceso hay una pérdida de información o una ganancia de entropía informática. Y cuando se gana entropía informática se pierde información y la norma del vector se hace más pequeña. La norma es la que porta la información del vector si el vector representa un proceso, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a revisar lo siguiente, chicos. Ahora, la norma de un vector V denotada mediante las barritas IV se define de la siguiente manera. Entonces yo voy a definir la norma de esta forma, ¿cierto? Muy bien. Y por lo tanto, si la norma es la raíz cuadrada de v punto v, la norma al cuadrado yo la podría expresar fácilmente como el producto punto del vector consigo mismo, ¿cierto?
Una forma de ver esto es que la norma es que tanto se parece el vector consigo mismo, ¿cierto? Y eso es una forma de yo entender la información. Realmente de hacer una proyección de similaridad sobre mí mismo, ¿cierto? Eso es una forma de entender la información. Ahora, yendo más a lo concreto, la norma al cuadrado, que sería v punto v, y esto sería igual a v transpuesto por v, es igual a v fila por v columna. Y vamos a obtener que la norma al cuadrado, la norma euclidiana, porque hay diferentes tipos de normas, esta es una norma euclidiana, ¿cierto? Y se llama espacio euclidiano porque la definición de norma es una definición euclidiana, ¿cierto? Por eso se llama espacio euclidiano. Muy bien. Entonces aquí es donde se pone interesante el asunto. Listo. Así, la norma realmente del vector, bueno, aunque aparentemente yo no lo escribí acá cuando digité las notas, pero la norma del vector, la norma del vector v, es entonces la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Esa es la definición de norma euclidiana, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar cuál es el ángulo entre dos vectores en R2. El producto punto entre el vector V1 y el vector V2 es el producto de las normas por el coseno del ángulo entre los vectores. Naturalmente, cuando dos vectores, cuando dos vectores que estaban a un ángulo arbitrario se alinean, ellos se comienzan a parecer más, pero también ellos se pueden contraalinear, ¿cierto? No solamente se pueden alinear, sino que se pueden contraalinear. Y entonces se parecen, pero lo uno comienza a significar lo opuesto de lo otro, como si fuera una anticorrelación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora continuamos. Así, el ángulo entre dos vectores se puede definir como su producto punto dividido entre el producto de sus normas, que es algo importante porque el ángulo también nos va a decir si la información que portan los vectores es una información correlacional o anticorrelacional, ¿cierto? Ahora vámonos para otro espacio vectorial, vámonos para R3. Es un espacio vectorial en tres dimensiones, obviamente ya tenemos tres vectores base, ¿cierto? Y estos vectores base los definimos como E1, como E2 y como E3. Estos vectores base también podrían ser, por ejemplo, ER, E teta y E phi si estuviera hablando de una base esférica. Esto sería spherical basis. Listo. Muy bien. Ahora, cualquier vector que pertenezca a R3, ¿cierto? Se puede expresar como la superposición de esta base y por lo tanto se puede expresar como una columna o un vector columna con componentes V1, V2 y V3. Listo. Muy bien. Ahora, el producto punto en R3 es idéntico al producto punto en R2 y también se llama producto punto porque R3, como ustedes ya en este momento que están viendo el video, podrán asumir correctamente, R3 también es un espacio euclidiano, ¿cierto? Muy bien, entonces consideramos un vector V que pertenece a R3 y un vector U que pertenece a R3 y los definimos de la siguiente forma en términos de sus bases o como una superposición de la base, ¿cierto? Muy bien. Así el producto punto que también podría ser, como les expliqué ahora, U transpuesta por V, se define como el producto de la fila por la columna. Y tenemos que el producto punto será un escalar que tendrá esta forma, ¿cierto? Muy bien. La norma en R3, como R3 es un espacio euclidio también,
lo define una norma euclídea. Y la norma es muy importante, porque con la norma nosotros definimos todas las otras propiedades y medidas sobre el espacio vectorial, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la norma, como lo habíamos dicho, es la raíz cuadrada del producto punto del vector consigo mismo, ¿cierto? Y así evaluamos v transpuesta por v y nos da la suma de las componentes del vector al cuadrado, ¿cierto? Y así tenemos que la norma es la raíz cuadrada de v1 cuadrado más v2 cuadrado más v3 cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a definir otro tipo de producto en un espacio vectorial, pero ahora vamos a considerar vectores en R2 para que esto sea más sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos ya el producto punto en R3, que es, que es un caso particular del producto interior, porque R3 es un espacio euclídeo. Ahora vamos a mirar el producto cruz. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a considerar un vector A que pertenece a R2 y un vector B que pertenece a R2 y estos vectores como una superposición de la base en R2 los podemos escribir de esta manera. Muy bien. El producto cruz, que es supremamente importante en algunos aspectos, o el producto cruz no, sino la propiedad de antisimetría que exhibe el producto cruz. Esa propiedad viene a ser muy importante por la siguiente razón. Resulta que nosotros en matemáticas discretas, ¿cierto? Que es la gran rama de las matemáticas a la que pertenece la lógica, típicamente trabajamos mucho con tensores. Los tensores son estructuras matemáticas que pueden ser simétricas o antisimétricas, como lo veremos ahora. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, el producto true cruz es una operación antisimétrica. ¿Por qué? Porque si yo cambio el orden de los vectores, me cambia el signo de la operación. Eso significa que A cruz B es igual a menos B cruz A. Hay un aspecto de antisimetría en el producto cruz. ¿Cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Si yo hago el producto cruz entre dos vectores, que se encuentran en R2. Entonces yo hago, para poder obtener el resultado del producto cruz, organizo las componentes de los vectores en forma determinante. Acá en la primera fila del determinante, entonces va la base. En la segunda fila del determinante va las componentes del vector A. Y en la tercera fila del determinante van las componentes del vector B. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, cuando yo opero el determinante, recuerden que el determinante se opera de esta forma. Elimino la fila uno y la columna uno y coloco este número de acá, ¿cierto? Y lo multiplico por el determinante que resulta de eliminar la primera fila y la primera columna. Y recuerden que los determinantes se calculan multiplicando en cruz, ¿cierto? Ese será mi primer determinante. Perdón, el primer término de mi determinante. El segundo término elimino la columna uno, perdón, la columna 2 o mira, la fila uno y la columna 2 mejor, en este orden. Y me queda el determinante formado por A1, B1 y 0, 0, ¿cierto? Y obviamente premultiplico ese valor por E2, ¿cierto? Muy bien. Ahí hay que multiplicar por menos uno. Después les puedo explicar cuál es la lógica detrás de la evaluación matemática de un determinante. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, y lo propio se hace con la tercera columna y la primera fila.
Y nosotros quedamos con este determinante de acá, que de hecho es el único que no da cero. Pero yo quiero que después de haber hecho este proceso, basándonos en el determinante, que es una operación antisimétrica asociada con una matriz, ¿cierto? ¿Y por qué antisimétrica, chicos y chicas? Porque si yo intercambio cualquier dos filas del determinante, entonces obtengo un cambio de signo, ¿cierto? Y de ahí la propiedad del producto cruz, que es una operación antisimétrica entre vectores, ¿cierto? Muy bien. Ustedes pueden observar que estos dos vectores que se encuentran en R2, esos dos vectores pertenecen a R2, su producto cruz da ¿en qué dirección? En una dirección ortogonal a R2, como lo podemos ver en esta gráfica de acá. Yo tengo estos dos vectores A y B que se encuentran en el plano XY. Esto sería el plano XY, ¿cierto? Esos dos vectores definen un plano que es un subconjunto del plano XY, ¿cierto? Entonces, estos dos vectores definen un plano que lo llamamos pi. Típicamente nosotros en cálculo los planos los llamamos pi. Pi son un conjunto de puntos X, Y, tal que, ¿cierto? Y acá hay una condición. Pero resulta que pi, este plano, pi o pi está contenido en R2, ¿cierto? Bien. Ahora, el producto cruz o el producto vectorial es un vector, así como el producto punto es un escalar. Nosotros ya sabemos que la magnitud de ese vector la podemos evaluar usando un determinante, ¿cierto? Bueno, evaluamos el vector usando un determinante y sacamos la magnitud de ese vector. Y acá, digamos, la cosa está más o menos sencilla, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuál es la dirección del vector? Este determinante lo que nos ayuda es a determinar o a ilustrar lo siguiente. Este es un vector que va en dirección E3, ¿cierto? No tiene componentes en dirección E1 ni componentes en dirección E2. Solamente tiene componentes en dirección E3. Por lo tanto, como solamente tiene componentes en dirección E3, yo puedo concluir que si este plano formado por A y B, donde A y B tienen componentes en dirección E1 y en dirección E2, que son perpendiculares a E3, ¿cierto? Se encuentra contenido en R2, el vector E3 es ortogonal al plano formado por los vectores A y B, que son los vectores que estoy cruzando. Siempre el producto cruz tiene dirección ortogonal a los dos vectores que estoy cruzando. Siempre. Esa es una propiedad del producto cruz. Ahora, si yo cambiara, por ejemplo, el orden de los vectores como los estoy cruzando, el producto cruz no daría en E3, sino que daría en menos E3, ¿cierto? Esa sería esa sería la lectura geométrica del producto cruz. Muy bien. Aquí puedo detenerme un momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, no hay preguntas. Bueno, continuamos. Ahora vamos a mirar el tensor. Digamos que la palabra tensor podría producir cierto escozor, como cierta incomodidad. La palabra tensor, la palabra tensor es una palabra que podría asustar un poco. Pero vamos a ver una cosa. Un tensor simplemente es una estructura matemática que está escrita en términos de componentes. Eso es un tensor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, los elementos de una matriz, si yo escribo una matriz A, ¿cierto? Igual a 3 2 1 menos 4 0 7 8 menos 9. Aquí tiene que faltar algún número. 6.
¿cierto? Ahí están todos. Bueno, y falta el 5 también, ¿cierto? Entonces, los elementos de esta matriz son un tensor. Por ejemplo, el tensor A sub 3 2 es igual a -9, que es el elemento de la fila 3 columna 2. El elemento a 2 2 es igual a 0, que es el elemento de la fila 2 columna 2, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien, eso es un tensor. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, lo siguiente, que el tensor A sub I es igual a 1, ¿cierto? Miremos una cosa, entonces, esto sería el elemento 1 1 de la matriz, sería 1. El elemento 2 2 de la matriz sería 2. Elemento 3 3 de la matriz sería 3. Perdón, sería 1 también, disculpe. Serían unos todos. Lo que yo estoy diciendo acá es que si, por ejemplo, A y J es igual a 0, siempre y cuando I sea diferente de J, acá lo que yo acabo de decir es que los elementos de la diagonal son todos unos y los que están por fuera son todos ceros. ¿Cierto? Muy bien. Esta es una construcción de la matriz diagonal en términos de tensores. Cuando yo quiero escribir la matriz diagonal como un tensor, entonces yo simplemente digo lo siguiente. A sub I es I, perdón, A sub IJ es igual a 1 siempre y cuando I sea igual a J y es igual a 0 cuando I es diferente de J. Este tensor que yo acabo de escribir acá, esto es un tensor muy conocido, véalo acá. Por acá se los introduzco. Se llama el tensor delta o el tensor delta de Dirac, ¿cierto? Entonces, ese es un tensor bastante bien conocido. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Resulta que si yo saco el producto punto entre dos vectores base que pertenecen a R3, pareciera que este producto punto, chicos y chicas, sigue la lógica, pareciera que ese producto punto sigue la lógica del tensor delta de Dirac. Vamos a ver. Hay que verificar que el producto punto entre dos vectores base que pertenecen a R3, ustedes ya saben cómo son los vectores base en R3. Esto sería 1, 0, 0 transpuesto. E2 sería 0, 1, 0 transpuesto. E3 sería 0, 0, 1 transpuesto. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, listo. Eh, a ver, ahora vamos a verificar que el producto punto entre I y J es 1 cuando I es igual a J y es 0 cuando I es diferente de J. Vamos a hacer esta verificación. Acá ustedes tienen las notas, la verificación. Aquí está el producto punto entre E1 y E1, nos da 1. Aquí tengo el producto punto entre E2 y E2 y nos da 1. Y aquí tengo el producto punto entre E3 y E3. Ups, aquí se me fue este numerito, ¿cierto? Ahora tengo que volver a grabar estas notas para que no les vaya a quedar con ese error, ¿cierto? Muy bien. Y también nos da 1. Entonces ya verificamos que cuando I es igual a J, ese producto punto es 1. Ahora necesitamos verificar que cuando I es diferente de J es 0, ¿cierto? Entonces sacamos el producto punto entre E1 y E2, efectivamente nos da 0.
Entre E2 y E3 efectivamente nos da cero. Y entre E1 y E3 efectivamente nos da cero, ¿cierto? Es muy importante que ustedes puedan hacer esta verificación. Recuerden que el producto de una fila por por una columna es un número, ¿cierto? Es esta por esta, más esta por esta, más esta por esta. Aquí están especificadas las operaciones que se hicieron para que ustedes las puedan seguir. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. El delta IJ es un tensor, ¿cierto? Este es un tensor que cuando los índices del tensor son iguales es uno y cuando son diferentes es cero, ¿cierto? Muy bien. Perfectamente nosotros podemos verificar que el producto punto entre una base es delta IJ. ¿Saben? Eso es a lo que yo me refería más temprano. A eso hacía yo referencia más temprano cuando decía lo siguiente, que la base de un espacio euclidio completo es ortonormal. Estos vectores son ortogonales. Como son ortogonales, su producto punto es cero cuando sacamos el producto punto entre diferentes. Pero si son ortonormales, además, es que los vectores base están normalizados. Lo que significa es que su norma es unitaria, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a mirar cómo puedo expresar yo el producto punto, el producto punto en términos de la sumatoria. Esta sumatoria acá, o de alguna forma lo que yo estoy diciendo es que el vector A lo puedo expresar tensorialmente como A sub I. Y el vector B lo puedo expresar tensorialmente como B sub J. Realmente, el producto punto entre A y B tensorialmente sería A sub I por B sub J. Pero nosotros necesitamos imponer que I y J sean iguales en el producto punto, ¿cierto? Porque siempre es A1 B1 más A2 B2 más A3 B3. Entonces le colocamos, para hacer esa imposición, le colocamos el tensor delta Dirac acá. Y el tensor delta Dirac va a imponer que I y J deban de ser iguales porque si no son iguales el tensor da cero. Y acá puedo sumar sobre I y puedo sumar sobre J. Y esta suma, cuando yo realizo esta suma, entonces lo que voy a obtener es que cuando I sea igual a J, ¿cierto? Entonces esta suma va a dar diferente de cero. Entonces el delta IJ, cuando yo sumo sobre un delta IJ, entonces quito una de las variables. Quito la J y hago I y J iguales. O sea que esto me queda como la suma desde I igual a 1 hasta 3 de A y B, ¿cierto? Esa es la representación tensorial, esta es la representación tensorial del producto punto. Muy bien. Ahora vamos a la representación tensorial del producto cruz, que es un poco más complicada porque ya tenemos un tensor de rango superior, ¿cierto? Ya tenemos, chicos, un tensor de rango superior, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. La componente késima del producto cruz va a ser la suma desde I igual a 1 y J igual a 1 hasta 3 de este tensor de acá. Esta es la clave y yo creo que, digamos, esto podría ser un poco retador, ¿cierto? Ese es el tensor EIJK, ¿sí o no?
por A sub I por B sub J, ¿cierto? Y acá K puede ser uno 2 y 3, ¿cierto? Entonces yo puedo estar hallando la componente uno del producto cruz, la componente 2 o la componente 3, ¿cierto? Y si yo sumo sobre I y J, donde I y J van a ser las componentes de los vectores A y B, y puede ser uno 2 3 también, ¿cierto? Entonces I puede ser uno 2 3, J puede ser uno 2 3. Si hago esta sumatoria, voy a obtener la componente késima del producto cruz. Esta es la definición tensorial del producto cruz, que es súper importante. Eh, la teoría de juegos, el software, eh, la teoría de percolaciones, la teoría de probabilidad, siempre que hayan permutaciones y cambios de cosas, vamos a encontrar este tensor de acá. Ese tensor de acá, este tensor se conoce como el tensor de Levi-Civita. Muy bien, vamos a mirar. Este tensor es igual a uno cuando hay una permutación cíclica entre I, J y K. Ya les voy a explicar qué es esto. Es igual a cero cuando dos de sus índices están repetidos. Con que sean dos, no tienen que ser los tres. Con que sean dos, naturalmente, si los tres están repetidos, por definición, dos de los tres están repetidos. ¿Cierto? Pero con que sean dos es suficiente para que el tensor sea cero. Y es menos uno para permutaciones anticíclicas. Entonces ya les voy a contar qué es esta historia de lo anticíclico y de lo cíclico. Por ejemplo, si yo tengo el tensor E1, 2, 3 y yo permuto el 2 y el 3, debo de cambiar de signo, ¿cierto? Eso es una permutación anticíclica. ¿Cuál sería una permutación cíclica? Esta. 1, 2, 3. Permuto. Paso el 3 para adelante y me queda 3, 1, 2. Paso el 2 para adelante y me queda 2, 3, 1. Y después vuelvo a pasar el 1 para adelante y queda 1, 2, 3. Cuando las permutaciones son cíclicas, después de tres permutaciones cíclicas, no cualquier permutación, sino permutaciones en ciclo, entonces yo vuelvo al lugar original. Es decir, las permutaciones cíclicas tienen de alguna forma como una suerte de periodicidad, ¿cierto? Entonces, eso es algo que es bastante importante de retener. Listo, muy bien. Ahora, si la permutación es anticíclica, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3 y permuto el 2 y el 3, me queda 1, 3, 2. Y a partir de acá vuelvo a permutar cíclicamente, entonces me queda 2, 1, 3. Después permuto otra vez, me queda 3, 2, 1. Y después vuelvo a permutar. Y cuando vuelvo a permutar, entonces me queda 1, 3, 2. Observen que cuando yo rompo la ciclicidad con una permutación anticíclica, después de otras sucesivas permutaciones cíclicas, no vuelvo a tener la configuración inicial. Tengo que hacer dos permutaciones anticíclicas. Y obviamente entonces coger dos signos menos, que ya sería un más. En esta tablita que hay acá, entonces yo creo que nosotros podemos ver con cierto grado de claridad algunos ejemplos de la definición del tensor de Levi-Civita, ¿cierto? Un segundo. Eh,
Bueno, entonces acá tenemos una permutación anticíclica. Dice E1, 2, 3 es igual a menos E1, 3, 2 y es igual a uno. Esto lo que implica es que E1, 3, 2 es igual a menos uno. ¿Cierto? Muy bien. Y acá entonces tienen otra suerte de ejemplos de la misma forma y también los ejemplos donde los índices repetidos, ¿cierto? Índices repetidos acá quedó un índice más del que había de haber, ¿cierto? Los índices repetidos ya dan cero, ¿cierto? Vamos a mirar cómo puedo yo utilizar esto para expresar el producto cruz y verificar que esta definición que yo tengo acá es, de hecho, una definición coherente, pero sobre todo significativa y operativa del producto cruz, la que yo tengo acá. Vamos a mirar. Listo. Entonces, acá tengo el producto cruz entre un vector A y B. Los vectores A y B pertenecen ahora, como pueden ver, a R3, ¿cierto? Y ejecuto. Cuando yo hago esta operación, chicos y chicas, necesito que me presten mucha atención acá. Entonces, cuando yo realizo esta operación, es muy importante que tengamos en cuenta dentro de la operación el orden de los números y no alteremos el orden, ¿cierto? No vamos a alterar el orden, esto lo vamos a ver en clase también, porque vamos a ver cómo es el producto cruz entre elementos de un grupo. ¿Cierto? Entonces, entre los elementos de un grupo. Eso es algo interesante. ¿Cómo es el producto cruz entre los elementos de un grupo? Muy bien. Ahora, esto es E1, que es el primer número que aparece en la primera fila, multiplicado por este determinante que aparece acá. Y vamos a conservar el orden. Entonces, primero siempre va la A. Siempre va el vector que va primero en el producto cruz, siempre los elementos de ese vector y después los elementos del vector que va segundo en el producto cruz. Entonces multiplicamos acá a uno por B2. Acá, perdón, no queda este determinante, disculpen, queda este determinante. Entonces va a 2 por B3, ¿sí ven? Y después restamos a 3 por B2. Listo. Pueden ir pensando, ¿cómo podría yo hacer un programa teniendo en cuenta esta definición, que es una definición muy algorítmica del tensor de Levi-Civita? ¿Cómo podría hacer yo un programa que me permita, dadas las componentes de dos vectores, calcular el producto cruz, por ejemplo? ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá tengo A2, B3 menos A3, B2. Esa sería la primer componente del producto cruz resultante. Ahora voy a ir con la segunda. Coloco, esto sería fila 1, columna 2. Por lo tanto, aquí tengo que multiplicar por un menos uno a la uno más 2, ¿cierto? Muy bien, queda un menos uno, ¿cierto? Entonces acá tendría el determinante formado por A1, B1 y por A3, B3. Debería ser, chicos, A1, B3 menos A3, B1. Pero observen que realmente aquí se intercambia ese orden. ¿Por qué se intercambia ese orden? Por este menos uno a la uno más 2 que hay ahí, que es un menos uno, ¿cierto? Muy bien. Esta es una propiedad
de la simetría y ciclicidad del determinante. Listo. Muy bien. Y ahora vamos con el último término. Recuerden que siempre conservamos la A primero y la B va después. Acá, entonces, haremos lo siguiente. Acá eliminamos la fila uno y la columna 3, o sea que me quedaría aquí un menos uno a la uno más 3. Esto es positivo. Aquí era un menos uno a la uno más 2 es negativo y aquí un menos uno a la uno más uno es positivo. O sea que va más, menos, más, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, acá, si yo expando todos estos términos, dejando siempre el vector base, siempre dejando el vector base de primero, voy a obtener lo siguiente. E1 A2B3 menos E1 A3B2. Observen que el segundo término es como el primero, ¿cierto? Pero yo permuto los índices de la A y la B, ¿sí o no? Ahora, continúo. E2 más E2, E2 A3B1 menos E2 A1B3, lo mismo. Es como el primero, pero cuando yo permuto los índices de la A y la B, signo menos. ¿Cierto? Muy bien. Y en rojito, E3 A1B2 menos E3 A2B1, lo mismo. El primer término con E3, el segundo término con E3 se obtiene permutando los índices de la A y la B y colocando un signo menos. ¿Cierto? Muy bien. Esta suerte de permutaciones me permite a mí entonces definir lo siguiente. Esa suerte de permutaciones me permite a mí definir lo siguiente. Me permite definir a mí el producto cruz en términos del tensor de Levi-Civita. Observen acá que este primer término acá es 1, 2, 3. Este de acá es 1, 3, 2. Vamos a mirar una cosa. Hagamos esto. Observen que los términos que son positivos, 1, 2, 3, 2, 3, 1 y 3, 1, 2, entonces son 1, 2, 3, 2, 3, 1 y 3, 1, 2. Son permutaciones cíclicas el uno del otro y por eso son positivos, ¿cierto? Muy bien. Y los términos que son negativos son permutaciones anticíclicas de los términos positivos, que los había subrayado en blanquito. Y eso, por favor, notémoslo con claridad. 1, 2, 3, 2, 3, 1 y 3, 1, 2. ¿Cierto? Muy bien. Observen que los términos que subrayé en rojito son permutaciones anticíclicas de cada uno de estos. Entonces son 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1. ¿Cierto? Perfectamente bien se puede entender por qué
El tensor de Levi-Civita es una forma natural para yo definir el producto cruz, supremamente natural, ¿cierto? Y acá obviamente hay otra cantidad de ceros, hay otra cantidad de ceros ahí a, eh, debido a la sumatoria cuando o I es igual a J, o J es igual a K, o I es igual a K, ¿cierto? Entonces, perfectamente bien, yo puedo, digamos, entender cómo es que la componente késima, o acá todavía no estoy en la componente késima, ya les voy a mostrar eso. Yo puedo entender perfectamente bien cómo este producto cruz de acá se puede expresar así, ¿cierto? Muy bien. Producto cruz entre A y B es la suma desde k igual a 1 hasta 3 porque aparecen los vectores base, ¿cierto? E sub k aparece E1, E2, E3. La suma desde i, j igual a 1 hasta 3 del tensor de Levi-Civita E i j k, E sub k, que es el vector base, por A sub i, por B sub j, que son las componentes. Vienen a ser las componentes de los vectores base del espacio R3. Muy bien, ahora yo quiero demostrar esta propiedad de acá, que la componente késima del producto cruz, la componente késima del producto cruz es efectivamente o se puede efectivamente expresar así. Vamos a mirar acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá, déjame un segundo, yo reviso algo. Si este está un poquito más largo este ejercicio, no creo que lo alcancemos a hacer en este videíto. Bueno, entonces sí alcanzamos a llegar hasta acá fácilmente. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo saco el producto punto entre EK y A cruz B, les voy a mostrar una cosa. Supongan ustedes que A cruz B, ¿cierto? A cruz B es igual a C1, E1 más C2, E2 más C3, E3. Lo que implica es que C1 es la componente en la dirección uno del producto cruz, C2 es la componente en dirección 2 del producto cruz y C3 es la componente en dirección 3 del producto cruz. Digamos, ya va a ser pues como más cristalino al respecto, ¿cierto? Entonces, eh, si yo saco el producto punto de A cruz B, por ejemplo, con E1, esto me va a dar igual a C1 E1 punto E1 más C2 E2 punto E1 más C3 E3 punto E1. Observen que todos estos productos puntos son cero. Esta es cero, pero esta no, esta es uno. O sea que esto es C1. Por lo tanto, esto es equivalente a la componente en uno del producto cruz. Esto es una notación importante. Yo esta notación, de hecho, la podría replicar. Yo esta notación la podría replicar, ¿cierto? De esta forma de acá, con índices.
Este término de acá no es otra cosa que la componente késima del producto cruz, que puede ser la componente uno, la 2 o la 3, dependiendo de cuánto valga acá, ¿cierto? Entonces yo acá, para no volver a utilizar la letra K, acá utilizo la sumatoria sobre K', ¿cierto? Muy bien. Aquí me faltó, esto sería K' también acá. Muy bien. Eh, y acá tengo que hacer una corrección, una pequeña corrección. Cierto, esperen, yo reviso una cosa. Sí, tengo que hacer una pequeña corrección acá, porque me faltó introducir la notación de Levi-Civita adentro de la sumatoria sobre K', ¿cierto? Entonces acá tendría yo, a ver, A sub I por B sub J. Hasta ahí vamos bien. Ahora acá la sumatoria desde K' igual a 1 hasta 3 de E sub I J K', E sub K', producto punto con E sub K. Muy bien, pero estos dos de acá, esos dos de acá, este producto punto, como nosotros lo vimos anteriormente, ese producto punto da un delta, este de acá, ¿cierto? Más sin embargo, me queda premultiplicado por el tensor de Levi-Civita. O sea que esto es la suma sobre K', desde K' igual a 1 hasta 3 E I J K' por delta K', ¿cierto? Lo que esto significa es que esa sumatoria solo es diferente de cero cuando K es igual a K', ¿cierto? Muy bien. Entonces, y por lo tanto, cuando K es igual a K', hay un solo término. De todos los posibles términos, hay un solo término donde K es igual a K', ¿cierto? Y ese es el único término que sobrevive de esa sumatoria. Por eso es que no ponemos la sumatoria. Simplemente hacemos K igual a K'. Y acá esto me queda como la suma IJ desde igual a 1 y J igual a 1 hasta 3 de A, I, B, J, E, I, J y hacemos K igual a K', o sea que la K' del tensor de Levi-Civita queda simplemente igual a K, ¿cierto? Muy bien. Aquí estamos, ¿cierto? Entonces, y acá nos queda esto. Bueno, ya hemos demostrado esta expresión. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer una aplicación de esa expresión eh, demostrando una propiedad del producto cruz, que sería el producto cruz entre tres vectores, A, B y C, ¿cierto? Muy bien. Lo que yo tengo que hacer es esto. Entonces yo digo que la componente késima, entonces ¿cuánto vale esta vaina de acá? Digamos, esta es una pregunta. La componente késima de ese triple producto cruz, ¿cierto? Entonces yo escribo, voy a evitar utilizar la suma desde uno hasta 3, ¿cierto? Entonces ya sobreentendemos que esos son los límites de la suma. Entonces tengo E y J K por la componente del primer vector por la componente del segundo vector que sería B cruz C, ¿cierto? Acá tengo entonces la suma sobre IJ de E y J K a I y la componente del segundo vector, la componente J décima de B cruz C, entonces la expreso también en términos de un tensor de Levi-Civita, ¿cierto? Entonces sería ya la suma sobre M y N, que son índices diferentes, otros índices. J
que es la componente a la que hago referencia, debe ir como el tercer índice del tensor de Levi-Civita por la componente enésima. Bueno, acá sería la componente, realmente la componente emésima. Muy bien. Por la componente enésima del vector C, ¿cierto? Muy bien. Así, entonces me queda lo siguiente acá. Acá, entonces, me va a quedar que mm, me queda lo siguiente. Me queda el producto, me queda el producto, disculpen un segundo. Entonces me queda el producto, bueno, comencemos acá. La suma sobre IJMN, el producto de los tensores de Levi-Civita, EIJK, EMNJ. Bueno, resulta que hay una fórmula que es esta fórmula de acá, ¿cierto? O un teorema más bien, ¿cierto? Que relaciona el producto de tensores de Levi-Civita, ¿cierto? Con tensores delta, ¿cierto? Muy bien. Ahora, para hacer efectiva esta fórmula, el último índice del primer tensor de Levi-Civita tiene que ser igual al último índice del segundo tensor de Levi-Civita, ¿cierto? Muy bien. Y así podemos simplificar, digamos, esta parte de acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, escribo reemplazo. Obviamente acá, cuando ya yo, digamos, yo puedo separar esto de esta forma, esta suma. Yo sé que esto no es tan obvio, pero yo puedo hacer esto. Esto es la suma sobre IJ, perdón, la suma sobre IMN, ¿cierto? Y acá coloco entre paréntesis la suma sobre J de E y JK por EMNJ. Puedo hacer, digamos, una permutación cíclica acá, tiro K para adelante, ¿cierto? En el primer tensor de Levi-Civita. Entonces esto me va a quedar como E, si tiro K para adelante, esto me quedaría como K y J, ¿cierto? Ahí ya aplica la expresión que acabamos de detallar ahí abajito, por A sub I, por B sub N, por C sub N, ¿cierto? Entonces, un segundo. Muy bien, entonces acá eh, ya puedo hacer este reemplazo, ¿cierto? Entonces puedo reemplazar, qué pena ahí, estaba contestando un mensaje, chicos, qué pena. Entonces puedo reemplazar este producto de los tensores de Levi-Civita por esta contracción de productos de tensores delta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, mm, acá, eh, una vez yo utilizo esta contracción, entonces yo puedo hacer la expansión o destruir, digamos, aquí asociativamente ese paréntesis, entonces me va a quedar.
Primero, delta K M, delta I N A I B M C N. ¿Eso qué implica? Présteme atención. Implica que yo hago K igual a M y quito de ahí la suma con respecto a M, ¿cierto? Y hago delta I N y quito de ahí la suma con respecto a N. Pero entonces me tiene que quedar que M es igual a K y que N es igual a I, como efectivamente tengo acá. Listo, muy bien. Como esto es la componente, ojo, como esta es la componente késima, como esta es la componente késima, eh, mm, eh, esa es la componente késima es la componente késima del producto cruz o del triple producto cruz, entonces digamos que K siempre debería de aparecer, ¿cierto? Es la componente késima, entonces K siempre debería de aparecer, ¿cierto? Entonces, acá tiene que aparecer K. Vamos a ver entonces en el segundo término. Listo. Muy bien. Me están bombardeando con mensajes, chicos, a esta hora que se supone que yo pido el favor que me den el espacio para reuniones los días hasta ahora, pero bueno, entonces, muy bien, regálenme un segundo, que ya vamos a terminar. Segundo, a ver si de pronto, si les mando una foto de lo que estoy haciendo, podría ser suficiente. A ver, listo. Entonces, vamos para la segunda sumatoria. Bueno, acá en la segunda sumatoria se me coló un J. Recuerden que el J quedaba incluido aquí en esta fórmula para el producto de tensores de Libby-Shibita, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por acá, por acá, esto es IMN, ¿cierto? Muy bien. Entonces yo hago K igual a N, o más bien N igual a K y M igual a I. Entonces, ¿dónde está la N? Pongo K. Y ¿dónde está la M? Pongo I. ¿Cierto? Entonces me queda así. Me queda la sumatoria de AI, BI, CK, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, recuerden lo siguiente. Yo puedo sacar este BK de acá, entonces me queda simplemente la sumatoria sobre I de AI por CI y puedo sacar este CK de acá y me queda la sumatoria de AI por BI. Nosotros anteriormente, digamos, habíamos delineado y habíamos denotado lo siguiente. Por acá arribita, habíamos dicho que el producto punto se podía escribir como una sumatoria del AIBI o el AJBJ o como uno lo quiera llamar, ¿cierto? Eso implica que este término sumatoria de AICI no es otra cosa que A.C. Y este término de la sumatoria de AIBI no es otra cosa que A.B, ¿cierto? Multiplicado por BK, ¿cierto? Y observen que ya esto, chicos, esto es un escalar,
¿cierto? A punto C y A punto B son escalares, ¿ok? Y esta es la componente késima de esto. Eso significa que el término restante, este término de acá y este término de acá, ¿cierto? Definen la dirección de la componente, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si la componente késima de A cruz B cruz C tiene una proporcionalidad con la componente késima de B y la componente késima de C, eso significa lo siguiente. Significa que A cruz B cruz C es igual a punto C por B menos C a punto B, ¿cierto? Y efectivamente, cuando ustedes buscan en un libro, pues digamos, de álgebra lineal, eso es lo que ustedes encuentran. Ya, digamos, en otra entrega les voy a mostrar estos ejercicios que tienen que ver con matrices de rotación, ¿cierto? Y aquí, a través de esos ejercicios, vamos a definir lo que es el concepto de grupo, ¿ok? El grupo es un conjunto de elementos que tienen ciertas propiedades, una propiedad de cierre, una propiedad de asociatividad, de identidad y un elemento inverso. Vamos a ver que las rotaciones forman un grupo particular. Listo. Ok. Y entonces vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer más ejercicios con grupos. Cuando ya terminemos la parte de grupos, seguimos con la parte de probabilidad y ahí comenzamos a juntar todo. Juntamos grupos, juntamos teoría de conjuntos, juntamos lógica. Y ya para cerrar el curso, vamos a ver lógica proposicional y lógica de predicados, ¿cierto? Y eso es más o menos todo, aunque todavía nos quedan 2 mesecitos, pero tenemos que hacer laboratorios de computador, o sea que, digamos, siempre vamos un poquito apretados, pero vamos bien. Listo, bueno chicos, esto es todo. Ya les envío el video. Muchas gracias.